Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado o han visto una publicación que se ha hecho en relación de un tema que me llamó la atención. Y yo quiero empezar hablando de esto. Cuando la publicación decía, se anuncia la muerte de alguien que era muy importante, muy conocido, sentimos el fallecimiento, pero partió, murió. Y así era el título. Y cuando haces clic para ver más y la curiosidad de ver, pues, será un personaje importante, está diciendo, tal vez un famoso, ¿quién será? Y cuando haces tu clic y de pronto ves en el comentario que se está refiriendo a algo que nos debería llamar la atención a todos. Decía, sí, la verdad, partió, murió la señora Oración. La señora Oración, ¿cómo es eso? Sí, la oración murió. Murió en la vida de los creyentes, ya no está más en la iglesia, y comienza a describir una serie de cosas, pero que nos hacía ver al final que de verdad en la vida del creyente la oración ya no hay más, murió. Ya pocos oran al Señor y no nos damos cuenta que la oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado, no solo para poder actuar o hacer aquellas cosas que requerimos nosotros o necesitamos hacer nosotros en favor de nuestras necesidades, en favor de las necesidades de nuestra propia familia, o incluso en aquello que es importante como propósito, entender y anunciar el evangelio del reino a toda criatura. No, la oración es vital, es muy importante en ese sentido, pero también la oración debería ser en nosotros, y es porque la palabra lo enseña, un medio por el cual nosotros podemos comunicarnos con el Señor, disfrutar de su presencia, ser íntimos con Él. Y la mejor manera de conectarnos con Él es justamente a través de la oración. Pero hoy no voy a hablar de ser íntimos, de este punto, de ser íntimos con el Señor, que tiene que ver con la oración. Yo quiero desafiarte y voy a hablar acerca de este tema en base a este pasaje que vamos a leer, para que tú entiendas que hay 3 niveles de oración a los cuales tú estás llamado a hacer. Y vas a comprender que en el Señor, en algún momento, tú vas a tener que estar sumerso en estos 3 niveles de oración, ¿no? Podría haber 4, 5, no sé, pero yo voy a tocar apenas 3 basado en este texto bíblico. Y espero de verdad podamos entender esto y nuestra vida de oración sea más eficaz, nuestra vida de oración sea de más deleite, y entendiendo y sabiendo que la oración puede mucho. La oración eficaz puede mucho. La oración tiene poder. Es impresionante eso, hermanos. Entonces, debemos nosotros comprender y ejercitar más esto. Si pudiéramos nosotros entender, todo cambiaría en nuestro alrededor. Todo, absolutamente. ¿Por qué no vemos resultados? Porque ya no oramos. Hemos descuidado esto que es vital para nuestras vidas. Entonces vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Así dice la palabra del Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ahora, en otra traducción, la NTV dice así. Esto es interesante, quiero que escuches ahora. Dice, mire, sigue pidiendo. Ay, cambia la cosa ahí. Nos da una declaración más fuerte de lo que hemos leído anteriormente. Nos está haciendo comprender algo que se los voy a explicar, pero dice, sigue pidiendo. Está hablando de algo que hay que hacer continuamente. Está hablando de algo que hay que hacer en perseverancia. Sigue pidiendo. No es una acción de una sola vez, sino es una acción continua. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue otra vez buscando y encontrarás. Y otra vez viene la palabra, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues
todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Cuando nosotros hablamos de pedir, obviamente estamos refiriéndonos a alguna necesidad que alguna vez quizás nosotros hemos pasado. Sea salud, sea económico, sea problema familiar, aún sea de aquellas cosas simples que se nos pueda presentar en la vida. Y siempre a través de la oración hemos aprendido, nos han enseñado que es importante pedir a Dios por medio de la oración. Y aquí en este pasaje nos está enseñando el primer nivel de la oración, que es justamente pedir. ¿Y qué es eso? Es simplemente presentar a Dios un pedido y recibir una inmediata respuesta. Eso es lo que define la palabra del Señor. Ahora, para nosotros poder recibir, necesitamos pedir. La condición es pedir. A veces queremos nosotros recibir algo, pero no pedimos. Y si pedir está relacionado a la oración, no es apenas una acción de alguien que puede hacerlo por ti. Porque aquí nos está hablando a nosotros. Yo puedo ser un intercesor que puedo bien pedir por algo que tú necesitas. Te puedo apoyar en oración, que es una cosa diferente. Y a veces la mayoría de los cristianos se acomodan solamente a esa situación. O sea, piden oración, pueden colocar en la cajita de pedidos de oración su necesidad porque está pidiendo algo y se queda ahí. No ora, no dice nada, su vida la lleva ahí en relajo. Y ahorita vamos a ver en la palabra cómo a veces somos nosotros, y aquello que le pedimos a Dios queremos recibirlo, sí o sí. Y si no viene la respuesta, nos enojamos con Dios. Cuando aquí la palabra nos está diciendo que el pedir es condicional, y el condicional está en eso, justamente lo que estamos leyendo en la palabra, pedir. Porque Santiago 4:2 dice, por ejemplo, pero no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no piden. Entonces, este primer nivel, nosotros tenemos que entender que es necesario pedir. Aquí hay, hermano, algo que quiero decirles. Nosotros como hijos de Dios tenemos una arma poderosa. Es una arma poderosa y es espiritual, la oración. Y no estamos sabiendo usarlo. O estamos descuidando, o somos parte de aquellos que llevamos luto porque ha muerto en nosotros justamente la oración. Y hay muchos cristianos o muchos que no saben pedir, o no saben cómo pedir, no saben cómo hacerlo. Y por causa de eso no reciben lo que piden. Todos nosotros estamos llamados a pedir. Hace tiempo, cuando yo era recién convertido, hermano, a mí me enseñaron esto en función a este pasaje. Me decían así. Yo no sé qué a punto puede ser cierto, pero vale la pena intentarlo. Yo lo hice y me funcionó en algunas veces. Y es que me dijeron esto, ¿sabes? Cuando la Biblia dice pedir, esto está relacionado, me dijeron a mí, ¿no? Cuando tú naces en el Señor, eres nuevito, eres recién convertido en Cristo, tienes que aprovechar en pedir, porque eres como un niño. ¿Un niño qué hace? Pide a la mamá leche, pide a la mamá alguna cosa, y el papá, la mamá le atienden rápido. ¿Por qué? Porque es niño. Y vas a ir creciendo, y luego ya va a venir ya más condiciones para ti, donde ya no va a ser tan fácil como al principio. Entonces, ahora que eres recién convertido, aprende a pedirle todo al Señor y vas a ver que Dios te va a responder. Eso es cierto, es verdadero, pero también hay condición para eso. Y eso lo vamos a ver después, un poquito más adelante. Porque no quisiera con esto yo mostrarte, bueno, pastor, entonces tengo que pedir solamente, y Dios está obligado a darme. Tampoco es así. Para entender mejor esto, vamos a ver lo que significa en el griego la palabra pedir. Y esto, ¿por qué tengo que enseñarte? Porque hay una cosita importante en esto que nosotros descuidamos y no está correcto hacerlo. La palabra pedir en griego es aiteo. Y esta palabra aiteo significa ruego,
significa petición. Y esta palabra usualmente se describe o describe a alguien que hace un pedido a otro que ocupa una posición más alta. No sé si me estás entendiendo. Usualmente esa palabra describe a alguien que hace un pedido a otro que ocupa una posición más alta. Y en nuestro caso, ¿quién es más grande y quién es más alto? Como hijos de Dios, ¿a quién le vemos más grande, más alto? A Dios. Si una persona pide algo a una persona que cree que puede hacerlo, por ejemplo, a ver, un mendigo, una persona que necesita algo, no va a ir a pedir a otro mendigo. Para su necesidad, él va a ir a pedir algo a una persona que tiene condición para hacerlo. ¿Sí o no? Va a ir a una persona necesitada, bueno, él me va a poder ayudar, por favor, para comidita, por favor, para ropa, porque sabe que esa persona, de acuerdo a su condición, a su posición, va a responder a ese pedido. Eso sucede en lo natural. Ahora, en lo espiritual, nosotros no tenemos una persona que buscar si puede o no puede hacerlo, o si no tiene o tiene condición. Nosotros sabemos que Dios es un Dios supremo, es un Dios poderoso, un Dios grande que todo lo puede. Y podemos acercarnos a Él en confianza para pedirle acerca de cualquier cosa. Pero atención, esta palabra también denota o nos lleva a una petición o a un pedido insistente. O sea, no puede ser simplemente de una vez. Tiene que ser con insistencia, constantemente. No puedes hacerlo, bueno, a ver, Señor, un ejemplo. Dios, a ver, Señor, te pido por favor un trabajo mejor. Listo. Y creyendo que mañana ya todo tu problema se va a solucionar, o al momento alguien te va a llamar o te va a decir, bueno, aquí está el trabajo. No, tú estás pidiendo algo, pero tienes que hacerlo insistentemente. Por eso entendemos en esta traducción, sigue pidiendo. No se limita en pedir una vez, no, sigue pidiendo. ¿Qué dice? Sigue pidiendo. ¿Qué dice? Sigue pidiendo. Acerca de un asunto, ok. Pero acerca de cualquier otro asunto, también la clave que es pedir. Ahora, ¿cuál es el otro nivel? El otro nivel ya es un poco más profundo. El otro nivel de oración ya es un poco más profundo. Y ese nivel es buscar. O sea, la primera es fácil, por así decirlo. Señor, dame este trabajito, pedir, Señor, por la oración, dame esto. La segunda ya es otro nivel, ya es un poco más profundo. Ya no es simplemente un pedido, aquí se suma a algo que es buscar. Y aquí es un pedido de oración que la respuesta ya no es tan inmediato. Aquel otro Dios puede responderte, sí, pero aquí ya no es tan inmediato. Aquí requiere de perseverancia. A ver, un ejemplo nosotros tenemos en el capítulo 1 y 2 de Hechos, cuando el Señor, antes de irse al cielo, les da una recomendación, les dice, no van a salir de Jerusalén, sino ustedes van a esperar aquí la promesa del Espíritu Santo, porque necesitan ustedes ser investidos, necesitan recibir el Espíritu Santo, y cuando eso suceda van a recibir poder y entonces van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Conocemos esa historia, ¿verdad? Está bueno, eso sí, una promesa del Señor. Recibieron los discípulos esa promesa. Ahora, atienda bien, el Señor no dijo que vendría el Espíritu Santo tal fecha, tal día. Hubiera sido genial que el Señor hubiera dicho, bueno, el día de Pentecostés, cuando sea la fiesta, ustedes van a estar clarito, va a venir un viento recio, algo van a sentir ustedes, va a venir el Espíritu Santo.
No, no dijo nada de eso el Señor. Simplemente dio la promesa y la responsabilidad de ellos era buscar esa promesa. Que ellos lo recibieron con tanto gozo, porque ellos, al ser capacitados, preparados por el Señor, al ser discipulados y al aceptar la tarea, la misión que les estaba dando de predicar el evangelio de toda criatura y hacer discípulos a las naciones, iba a ser no una tarea fácil, sino complicada. Por la persecución también que se levantó en ese entonces, necesitaban del Espíritu Santo. Y como en ellos despertó el Señor ese amor hacia el prójimo, ellos aceptaron el desafío, el reto. El amor los llevó para predicar el evangelio a todos lados. Sabemos de eso nosotros, pero eso ya fue aceptado antes de ellos salir. Entonces eso los llevó a buscar en oración, para que esa promesa se cumpla. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? A partir del momento que el Señor se fue para el cielo, dice la Biblia que ellos se juntaban en un lugar que la Biblia describe como el aposento alto, o sea, en el piso superior de una casa. No dice cuál casa, simplemente dice en el aposento alto o la parte superior, el piso de arriba de una casa. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Orando. Estaban unánimes, dice la palabra, y orando, hasta que descienda sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora piensen un poco. Primer día, no sucedió nada. Diferente al primero, que ellos experimentaron y vieron en Jesucristo. Cuando Jesús oró al Padre para la sanidad de alguien, la respuesta vino inmediato. No sucedió así con el cojo, no sucedió así con un ciego. Ellos vieron. Diferente al primero, que ellos también experimentaron cuando fueron enviados, hermano. Primero 12, luego 72. Fueron enviados a diferentes lugares para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos, para tantas cosas hacer. Ellos pidieron: Señor, sana a este enfermo. Mientras ellos estaban yendo: Señor, libera a este hombre. Pero hermano, ¿qué sucedió? La respuesta vino. Pero ahora ellos están buscando en oración que la promesa dada por el Señor acerca del Espíritu Santo descienda. Viene el primer día, no pasa nada. Viene el segundo día, no pasa nada. Viene el tercer día, no pasa nada. Y viene el cuarto, viene el quinto, viene el sexto, viene el séptimo, viene el octavo, viene el noveno, no pasa nada. La Biblia dice que después de la resurrección de Cristo, 40 días Él estuvo con sus discípulos, luego se fue al cielo. Y pasaron más 10 días hasta que vino el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Y ahí recién el Espíritu Santo fue derramado con poder sobre la vida de cada uno de ellos. Y ahí se cumplió la promesa del Señor. Y ellos, para ese cumplimiento, a partir de la promesa, continuaron buscando en oración hasta que descienda con poder el Espíritu Santo. Entonces el buscar es otro nivel. Hay cosas que, hermano, quizás la respuesta no va a venir rápido en aquello que tú estás pidiendo. Pero eso no significa que tú dejes de orar y te resignes, digas: bueno, debe ser la voluntad del Señor entonces que esto no sea así. No, eso más bien es un indicativo para que tú sigas perseverando, persistiendo, insistentemente sigas buscando del Señor en oración. En tu casa, buscando como ahora Dios nos da las oportunidades de poder venir a la casa del Señor. Hemos aprendido en el campamento que cada alabanza, cada oración, tú tienes que aprender a convertirlo en una oración cantada, ya sea, porque la oración no solo tiene que ver con un canto de celebración o de alabanza al Señor. La oración también tiene que ver con adoración. Por eso dice el apóstol Pablo que debemos cantarle con entendimiento al Señor. Y cuando tú cantas, cuando tú estás entonando un cántico, estás de algún modo tomando palabras para decírselo al Señor, o incluso para pedirle algo al Señor. Tú me fortalecerás. Es un pedido: Señor, sí, porque de repente estás pasando un problema. Sí, Señor, por favor, fortaléceme, necesito salir de esta situación.
ayúdame, Señor, y puede venir la respuesta. Pero a veces puede ser que estés en este nivel de buscar y no pasa nada en el culto. Señor, te pido, por favor, cambia a mi esposo, cambia a mi hijo, cambia tal. Y no puede, el cara se pone más duro todavía, hermano. Que Señor, sácalo del vicio. Pucha, el día domingo llega más borracho todavía, peoró la cosa. Estás en este nivel. Tienes que seguir buscando. Porque atención, así como la promesa vino de parte de Dios, que el Espíritu Santo vendría y se cumplió a la búsqueda insistente en fe de los discípulos del Señor, a la venida del Espíritu Santo. Si la Biblia, por eso hay que leer la palabra, hay que orar con la palabra. Si el Señor por la palabra te ha prometido que tú y tu casa serían salvos, hermano, ¿qué tienes que hacer? Continuar en la oración, continuar buscando. Si la palabra o alguien te ha soltado una promesa, una bendición acerca de algún asunto en tu vida espiritual o en tu vida familiar o en tu vida de trabajo, hermano, tienes que creerlo en el Señor por la palabra. Y sabes una cosa, insistir, seguir buscando del Señor. Yo no sé lo que tú estás en este momento pidiendo. Yo no sé cuánto tiempo estás pidiendo. Para nosotros la conversión de ver, ha habido personas que yo he orado, ejemplo, he orado para conversión. Señor, por favor, tócalo a tal persona, le voy a predicar. Le prediqué, se convirtieron, increíble, hermano. Alabado sea Dios. Pero ha habido situaciones donde no querían. Y ahí teníamos que continuar orando, creyendo. Parece que la cosa empeoraba. Y nosotros tenemos varios testimonios de familiares. Lo más cercano para nosotros, los papás de mi esposa, no, a la primera predicación ellos no se convirtieron. Ya, pues listo, miré al cielo entonces ya que existe el infierno. No, ellos se pusieron más duros, hermano. No quisieron saber nada. Pero en el momento menos esperado, en el momento menos pensado, llegó el evangelio a sus corazones por la semilla que sembramos en sus corazones de la palabra y por la perseverancia de la oración, de la búsqueda a la respuesta del Señor en favor de lo que estábamos pidiendo, conversión para ellos, y finalmente llegó la respuesta del Señor. ¿No habrá sido así en algunas cosas que tú has estado pidiendo y de la manera menos pensada Dios te ha respondido? ¿Sí o no? Tendríamos que hacer algunas cosas, evaluar de muchas cosas. A veces somos tan fáciles de olvidar. Por eso a veces, hermanos, yo este último tiempo hago grabar testimonios. ¿Por qué? Tiene doble sentido, edifica nuestra vida y de algún modo va a quedar patentado para recordarte aquello que hizo Dios por tu vida. Y eso tiene que en un momento de flaqueza espiritual, de ataque espiritual, tiene que llevarte a buscar nuevamente al Señor y confiar y saber que Él va a responder tus oraciones. Él está atento a lo que, hermano, estás clamando y pidiendo. El otro nivel de oración es llamar, y esto todavía es más profundo que el otro. Wow, y Dios te va a llevar también a ese nivel. Y aquí no tiene que ver con madurez espiritual, aunque podría ser. Me convertí en recién pedí, aprovecha porque después de aquí unos años vas a tener que madurar, crecer, va a ser profundo y ahí ya no va a ser pedir, ahí va a ser buscar. Y después ya más antiguito, pastor, ya es llamar para ti. No, suena interesante el asunto. Pero no, aquí lo que me está diciendo el Señor, que muchas veces vamos a estar en pedir, va a venir la respuesta, alabado sea Cristo, pero muchas veces va a ser buscar persistentemente. Vas a tener y vivir situaciones que no va a ser a un pedido, va a ser con insistencia. Y va a venir también momentos que vas a tener que llamar, golpear, clamar. Y eso va a ser incómodo para muchos. Y esto se refiere a una oración persistente, insistente, cuando la respuesta a aquello que estás pidiendo no llega, se retrasa por alguna razón. ¿No sucedió con Daniel cuando Dios
reveló la palabra y él quería una respuesta del Señor a lo que había sido revelado en relación a la nación de Israel, de lo que estaba viviendo en cautividad y cuándo saldrían de esa cautividad y cuándo se reconstruiría nuevamente el templo. Estaba orando Daniel, entró en ayuno, él se privó de comer algunas cosas con tal de recibir la respuesta del Señor. No vino al primer día la respuesta, no vino al segundo, no vino al tercero. La Biblia dice que se quedó orando 21 días y cuando finalmente vino la respuesta, hermano, ¿qué sucedió ahí? El ángel, ¿qué le dijo? Desde el primer día que tú hiciste la oración, desde el primer día, usted puede leer eso en el capítulo 10 de Daniel, desde el primer día que tú pediste a Dios en oración, te fue oída, fue escuchado. Solo que, ahí ya dijo la causa, solo que, para que entiendas biencito, fuerzas espirituales de maldad se opusieron y pelearon contra el ángel que estaba trayendo la respuesta para dársela a Daniel, y eso ocasionó retraso. Pero Daniel no se rindió, pues, hermano, a la primera, no, una semana ya estoy orando, soncera, Dios no existe, ya, total, vamos a seguir siendo cautivos, estará nomás destruido Jerusalén. Ya me lo imagino ahí a Daniel resignado ante eso. No, Daniel persistió y te puedo asegurar, la respuesta vino aún en el periodo que él estaba orando. La Biblia dice 21 días y a veces nosotros marcamos un tiempo. 21 días ha orado Daniel. Oraremos 21 días de ayuno, oración. A veces le ponemos hasta el nombre, nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? La oración de Daniel, 21 días de ayuno. ¿Se acuerdan aquella vez que hemos hecho? Linda, ¿te acuerdas? 21 días de ayuno de Daniel, cuando las hermanas se lo comieron todo el pescado en el último día. Pero ¿cómo era ese ayuno? No era pues ayuno seco, no íbamos a aguantar, era pura verdura, ¿se acuerdan? Pura verdura, ya algunos estaban flacos, algunos han pasado mal. 21 días y va a llegar la respuesta. Acabó los 21 días, ya está. ¿Y dónde quedó lo que hemos pedido? Algunos tal vez han dicho, mal nomás me ha hecho, mira, he perdido. Bueno, lo bueno de los 21 días, he perdido peso. Algunos estaban en eso, hermano, y dejaron de orar. No se trata de tiempo, se trata de persistencia, insistir, continuar, repitiendo, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Yo te puedo asegurar, si la respuesta hubiera venido en el día 28, estaríamos hablando de 28 días. Si la respuesta hubiera venido, quién sabe, en el 17, estaríamos hablando de 17 días. Bueno, la respuesta vino el 21 y punto, ya está. Pero aquí nos está enseñando algo. Es un nivel más profundo, es un nivel de guerra, es un nivel donde va a requerir tu coraje, tu valentía, hermano, tu decisión de continuar a pesar de incluso no ver los resultados ya. Hay un ejemplo interesante y te invito a que lo leas. Yo he disfrutado mucho y Dios me ministró mucho con este ejemplo que Jesús puso en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versos 5 y 10, cuando habla de este mismo asunto. Pero él pone un ejemplo, añade un ejemplo muy interesante en Lucas 11. Y pone el ejemplo, cómo debemos insistir. Y él coloca un horario. Dice que era la medianoche. ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? Bueno, medianoche, ya la mayoría de la gente en esa época y en este tiempo están durmiendo ya. Mi esposa me decía, ¿sabías tú que antes de la medianoche hay que dormir? Porque si duermes a la medianoche o después de la medianoche, ya tu cuerpo no va a responder para bien. ¿En serio? Sí, por esto me explicó. Por eso es que antiguamente a la medianoche todo el mundo está durmiendo ya. Y la Biblia describe que a la medianoche estaban durmiendo todos. Solo que a la casa de una persona llegó un amigo que le llamó y le dijo, hey, quiero alojarme, he llegado. Estaba de paso, estaba de viaje. Y cuando el amigo le abrió, él le dijo, tengo hambre, ¿tienes algo para comer? Y el amigo anfitrión no tenía que comer. Y dice que él salió de su casa en busca de alguien que vendía pan y fue a la tienda y golpeó la puerta, llamó.
Ahí se aplica las tres cosas. Buscar, él fue en busca del lugar. Acción. Hay que tomarse el tiempo. Qué importante es esto, hermano. Felicitado a tu hermano del lado, bien que has venido. ¿Te imaginas si desde la casa hubiera pedido pan? O mandar a alguien, anda a buscármelo pan. No, el amigo decidió salir de la casa para ir en busca del pan. ¿Por qué? Porque este que había llegado de viaje le dijo, tengo hambre. Y antiguamente era ruin no atender, no ser hospedador. La palabra dice que debemos ser hospedadores. La Biblia dice que sin saberlo a veces hemos hospedado ángeles, y no hospedar a alguien o no darle de comer sería igual a pasar vergüenza delante de los demás si éste hablara eso. Y peor si era amigo. Entonces él va en busca del pan y estaba cerrado, medianoche la tienda está fechado, hermanos. Pero él tocó la puerta, insistió, dijo, por favor, amigo, joven, casero, como gritamos en La Paz, no, señora, ¿tienes pan? Así era más o menos. Señora, véndeme. Y no había respuesta hasta que el otro gritó de adentro, dijo, ¿qué quieres? No me molestes, me estás importunando, ya están todos dormidos, mis hijos, yo estamos dormidos. No hay pan. No es que no había, hermano, solo que dijo, estamos dormidos ya, no molestes. Pero él dice que siguió insistiendo, por favor, atiéndame, es mi amigo, ha llegado mi amigo y no tengo que darle de comer, necesito que me des pan, por favor. Y siguió insistiendo. Y el hombre dice, Jesús cuenta, el hombre, me va a seguir importunando, no se va a ir, mejor le daré de una vez lo que quiere. Además va a pasar vergüenza. La traducción dice eso. Y él salió, le entregó el pan, le dijo, y ahora por favor salí de aquí, déjame seguir sirviendo. Él puso un ejemplo. Y ahí están las tres cosas: pedir, buscar y llamar. Él insistió. Él a la primera, véndeme, no hay, no molestes. ¿Qué hacemos nosotros antes? Ya enojado, creo, vámonos, ya no me tenemos, ni modo. Y aquí el Señor está diciendo, no dejes de orar. Tenemos que insistir. Dios nos está enseñando aquí, hermano, a que a veces en la primera no te va a funcionar. Vas a tener que buscar. En la primera no te va a funcionar, pero hay que insistir. Hay que seguir buscando, por favor. Llamar, hay que golpear. ¿Cómo? Con nuestra oración, con nuestra insistencia, para que la puerta se abra y la respuesta venga a tu vida. Amén. Te repito, en tu vida, en mi vida, en nuestra vida de creyente, vamos a enfrentarnos en la oración en uno de estos tres niveles. Y te repito, esto tiene que ver con nosotros. Dile a tu hermano, tiene que ver contigo. Aquí no tiene que ver con la intercesión, aunque se puede aplicar a la intercesión. Pedir por alguien que quizá no venga rápido. Hay que insistir por ese alguien. Es verdad, se puede aplicar. Pero principalmente Él nos está llamando a nosotros, a cada uno de nosotros, ante aquello que necesitemos, podamos pedirlo. Por eso aquí en el versículo 8, el Señor nos está animando a que perseveremos en la oración. El tiempo de lo que se habla en el verso 8 no se refiere a un tiempo de tantos días, no, sino a una acción continua hasta que venga la respuesta. Por eso no confundamos el tema de Daniel. No está mal declarar proféticamente o en fe 21 días oración o ayuno de Daniel. No está mal tomando ese ejemplo. Pero nunca marquemos el tiempo de decir en los 21 días va a venir la respuesta. Seguro, puedes tener fe, pero ¿y si no viene? ¿Qué va a pasar? Te vas a sentir decepcionado. Entonces aquí lo que nos está enseñando el Señor es que debemos orar continuamente. El pedir implica tener conciencia de la necesidad y creer de que Dios nos oye. Pregunta:
de aquello que pides, ¿eres consciente o pides por si acaso? Hablar de ser consciente es pensar bien en lo que estás pidiendo. Aún en el tema de intercesión nosotros tenemos que cambiar de postura, porque a veces nos piden oración, por favor, oración, ¿qué? Esto, ya. Y decimos, Señor, tócalo a esta persona, Señor, sanalo, vago, vacío, así, como nada. Tenemos conciencia, porque si nosotros agarráramos en conciencia aquello que aún a nosotros nos pasa, evaluaríamos el asunto. Nos interesaría más la situación. De veras. Un ejemplo te voy a dar. Claro, aquí está Wilcito, hoy me llamó, hablamos por teléfono con él y él hizo un pedido de oración, lo que hacer ante una necesidad que él vio de una mujer que hace 10 años sufre y no puede caminar, tiene un problema en la columna y la dejó literalmente paralítica, al punto de que depende de que otro le haga comer. Perdió el movimiento de su cuerpo. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Podemos orar? Lo más fácil es decir, sí, pásame el nombre, pásame todos los datos y vamos a pasar a los intercesores y oramos, pronto, ya está. Pero tenemos plena conciencia de lo que está pasando. ¿No dijo el Señor, sufran con los que sufren, lloren con los que lloran? Cuando tú tienes plena conciencia, aquello que ves pasar a alguien te duele. Es como si fuera algo propio tuyo, algo personal, algo cercano, te duele. Y sabes, no lo dejas ahí solamente. Ahí sí te lleva a la oración, hermano. Te estoy poniendo un ejemplo en relación a otra persona. Te lleva a la oración y a creer que Dios te está escuchando. Eso es pedir. Si pudiéramos hacer esa acción, esa manera con nuestras propias necesidades y no apenas depender que otros oren por ti, sería tan diferente, hermano, nuestra vida cristiana. Sería muy diferente. No estaríamos decepcionándonos. Aprenderíamos a ser guerreros. Y hoy necesita el Señor hombres y mujeres de fe que se puedan levantar en oración y en clamor. No te olvides, el buscar implica un ruego intenso. Y no solamente eso, en la palabra, ese ruego intenso tiene que venir acompañado de la obediencia a la voluntad de Dios. Esto es importante. Yo te dije que te voy a enseñar. O sea, puedo pedirle todo lo que quiera, pastor. Puedes pedirle, pero atención, si no viene la respuesta, seguramente te está llevando al otro nivel, al buscar. Y al buscar es un nivel más profundo. Añade algo, implica, ¿sabes qué? Un ruego intenso, lo que hemos aprendido hace un momento atrás, pero aquí se añade algo, tiene que ir acompañado con la obediencia a la voluntad de Dios. Porque si no, bueno, el pastor me ha enseñado a pedir. Entonces una persona de cáncer, un problema que tiene este problema, no, pedí y Dios ha dicho el pastor. No. Hay que pedir, es cierto, pero ahora estamos entendiendo algo, estamos yendo a un punto. Que si no hay respuesta, nosotros tenemos que insistir. Y posiblemente a través de la no respuesta al pedir de inicio, tengamos que analizar el hecho de insistir más profundamente en la oración, acompañado a la obediencia a la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros siempre podamos leer la palabra de Dios, hermanos. Porque qué tal si aquello que estás pidiendo no está dentro de la voluntad del Señor. Pastor, yo estoy pidiendo un carro, un auto. Fe tengo, he visto en visión, un Mercedes-Benz, pastor. Alabado sea Cristo. ¿Y qué tal si Dios no te lo quiere dar? Porque Dios conoce nuestra vida, Él sabe más allá de lo que nosotros podemos anhelar. Él sabe que de repente te puedes chocar con ese carro. Él sabe que de repente te puedes desviar, ya no esté tu esposa a tu lado, sino otra, hermano. Y Él dice no.
Y si nosotros tenemos comunión íntima con Dios, vamos a ser perceptibles a la palabra, vamos a ser sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Y aquel no va a ser, hermano, en dolor. No me ama el Señor, me voy a otra iglesia donde ahí sí dan carros y pasa todo lo bueno. No, hermano, vas a seguir alabando al Señor. Amén. Por eso muchos a veces se amargan porque de repente están orando por una persona que tiene una enfermedad. ¿Por qué este le ha sanado del cáncer y este otro no? Él conoce nuestros corazones. Y nosotros tenemos que aprender a conocer lo que es la voluntad del Señor. El llamar implica también perseverancia en ir a Dios, aun cuando Él no responda rápidamente. Eso lo hemos visto en ese ejemplo de Daniel. Entonces estas tres cosas son bien importantes, hermanos, de entender. Las tres nos llaman a perseverar en la oración. Pedid, buscad y amar. Ahora, aquí el Señor no nos está diciendo que nosotros debemos vencer la negativa de Dios, o sea, el no de Dios, o la no respuesta de Dios a aquello que nosotros le pedimos, sino más bien nosotros debemos ser sinceros y poner todo nuestro corazón al Señor cuando estamos orando, porque la perseverancia nos va a bendecir a nosotros, no a Dios. La perseverancia, el fruto de la perseverancia en la oración va a venir como respuesta, como bendición a nosotros, a nuestro favor. Nosotros vamos a gozar de esa bendición, porque la respuesta viene de Dios. Por eso nosotros tenemos que, hermano, orar con fe, con perseverancia, con sinceridad y con todo el corazón. Por eso la promesa de nuestro Señor de que quienes busquen recibirán lo que piden, pero si hacen estas cosas. Ahora viene. ¿Qué pasa entonces si yo pido? ¿Sabe cuándo va a venir? Cuando Dios te vea buscar a ti ante todo el reino de Dios. ¿No dijo Jesucristo en Mateo 6:33? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Todo lo que necesite será añadido. ¿Cómo yo puedo pedirle a Dios cualquier cosa cuando yo no busco el reino de Dios? Yo no busco el reino de Dios y su justicia. No busco los asuntos del reino de Dios, y yo pueda vivir conforme a los designios, preceptos, valores y principios que ese reino me pide a mí aplicarlo a mi vida. ¿Cómo yo puedo pedirle? Decime. Ahora ya tiene sentido esto. Porque si nosotros nos detenemos solamente en los niveles, entonces voy a insistir. ¿Sabes una cosa? Te vas a quedar estancado. Por eso no hay respuesta. Y Dios te está enseñando, nos está enseñando que la promesa, el pedido de aquello que yo he prometido hacer, si me buscas cuando estés enfermo, yo te voy a sanar. La Biblia promete muchas cosas. Te dice, si haces esto, vas a tener larga vida y te va a salir bien. Es condicional. Y para nosotros entender esto, necesitamos buscar ante todo el reino de Dios. Segunda cosa, tenemos que reconocer la bondad y el amor paternal de Dios, que Dios nos ve como un padre ve a un hijo. ¿Cuántas veces Él habló lo siguiente? Dijo a ustedes, ¿qué padre hay si su hijo le pide pan, le va a dar piedra? Si le pide pescado, le va a dar serpiente. Si le pide algo bueno, le va a dar algo malo. No, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas y buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? No dice siquiera vuestro Dios, dice vuestro Padre que está en los cielos va a dar a sus hijos en relación a nosotros. Pero si tú ves el contexto de eso, te está diciendo el Señor, pedí, cree. ¿A quién estás pidiendo?
a tu Padre, al Dios de ese reino del cual nosotros somos y pertenecemos, somos residentes, pertenecemos a ese reino. Entonces, mis amados, necesitamos comprender esto. Necesitamos entender este otro punto, orar de acuerdo con la voluntad del Señor. Repito, orar de acuerdo con la voluntad del Señor. Esto es una cosa impresionante. No nos enseñó el Señor cuando dijo en Mateo 6, ustedes pues van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira, venga a nosotros tu reino. ¿Sabes cuál es la traducción de esa palabra? Señor, ven a gobernar y ven a reinar sobre mi vida. Pregunta, ¿quién gobierna sobre ti? ¿Quién es el Señor de tu vida? Tú sigues haciendo lo que te da la gana, piensas y haces lo que piensas tú. Dices, yo soy así, yo pienso así, yo creo así. Hermano, si estás en esa onda, estás mal, estás perdiendo tu tiempo. No va a funcionar las cosas así, mi hermano. Y no te lo estoy diciendo porque yo quiero decírtelo, es porque es un principio que la palabra enseña. ¿Y ahí qué dice? Hágase tu voluntad, así como se la hace en el cielo, también aquí en la tierra. En el cielo, la voluntad de Dios es obedecida, es realizada, es hecha. En el único lugar donde hay rebeldía y donde no se hace la voluntad de Dios es aquí en la tierra, hermano. Mira, el Señor enseñó a orar de esa forma. Entonces, si nosotros oramos acerca de algún asunto, tenemos que aprender a orar si está de acuerdo a su voluntad. Y otra, necesitamos permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo no es apenas decir soy cristiano. Permanecer en Cristo es permanecer fiel en 3 aspectos mínimamente, 4 de tu vida. Número 1, tu amor por la palabra. Que la palabra pueda ser el centro de tu vida, de tu caminar, de tus sueños, de tu estudio, de tu profesión, de tu empresa, de todo. Palabra. Que puedas vivir conforme a la palabra. Número 2, tu adoración al Señor. Tu adoración a Él. Permanecer en Cristo es cuánto nosotros adoramos al Señor. Y no está referido apenas en los cánticos que nosotros entonamos cada culto en este lugar. Que claro, es hermoso. En conjunto y también individualmente en casa. Tu adoración continua al Señor. Y otra cosa, permanecer en Cristo tiene que ver también con tu caminar, tu manera de caminar en Cristo, tu caminar con Dios. Y eso tiene que ver con carácter. ¿Cómo somos ante los demás? Primero, ¿cómo somos delante del Señor y cómo somos ante los demás? Tu caminar con Dios es permanecer en Cristo. Y cuarta cosa, permanecer en Cristo es tu servicio. ¿De qué calidad es tu servicio al Señor? A veces nosotros nos esforzamos, quienes han trabajado o están trabajando en una empresa, para permanecer en el trabajo donde ustedes están, tienen que mostrar una calidad de servicio y trabajo, ¿sí o no? Pero pastor, ahí me pagan. De servir al Señor, ¿quién me paga? ¿Y la vida que tienes? ¿Quién te la da? Solo es recordar los momentos difíciles que has pasado. Salud. Yo tengo mucho que recordar de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi hogar, en mis hijos. ¿Cómo no reconocer esas cosas y no servirle a Dios y tener la osadía, como algunos dicen, pero yo no, ¿qué recibo a cambio? Nada. ¿En serio? ¿Qué la vida? ¿Qué de la vida? ¿No crees que cada mañana, yo al despertar cada mañana, lo primero que sale de mi boca, ¿sabes qué es? Buenos días, Señor, gracias, pucha, un día más. Eso es un regalo, hermano, de la vida que Dios nos ha dado. El hecho que tú estés aquí es un regalo de Dios. ¿Qué significa para ti la palabra? ¿Estás permaneciendo en Cristo?
¿Cómo es tu adoración al Señor? La adoración tiene que ver una vida que agrada a Dios y una vida que sirve al Señor. Romanos 12:1, eso dice, es la manera de agradar, de adorar a Dios haciendo eso. Permanecer en Cristo, no te olvides, es con tu vivencia, con tu caminar diario con Dios, no de vez en cuando, tu caminar diario y tu servicio. Y finalmente, tiene que ver también con obediencia al Señor, obedecer al Señor. Wow, hermano. Cuando nosotros nos esforzamos de todo esto, como alguien diría, tenemos el derecho de pedir. Saúl, todos los que estamos aquí, un padre pierde un hijo por fomentar, a causa del dinero que tiene, por fomentar a su hijo, pierde ese hijo por fomentarlo por el dinero que tiene, dándole todo lo que él quiere. Por eso muchos hijos de los riquis y cons, hermano, ¿qué son? A veces se convierten en drogadictos, echan a perder el dinero, hacen toda clase de cosas, ¿sí o no? Un padre que es correcto en principios y valores no va a dar a su hijo malcriado, maleducado, las cosas como premio, no va a dar. ¿Qué enseña más bien la Biblia en ese sentido? Dale chicote, dale disciplina, ¿sí o no, hermano? Porque si no lo vas a perder. Con Dios es igual. ¿Cómo quieres que Dios te responda a la oración? Por eso dice la regla de oro. Wow, es un regalo, hay que atender. Te está diciendo, pon atención a esto porque esto es poderoso. Esta regla de oro me está enseñando a que yo le puedo pedir, sí, me está diciendo que voy a estar en ese nivel, me está diciendo que me va a llevar a veces al nivel de buscar, perseverar, de llamar algo más profundo, insistentemente. Pero mismo así que me encuentre en alguno de estos niveles, yo tengo que saber de esto. Yo tengo que tener conciencia de lo que estoy pidiendo y creer que Dios me está escuchando. Tengo que entender que necesito obedecer a Dios, necesito buscar ante todo, a pesar de mi necesidad, continuar buscando el reino de Dios y su justicia. Reconocer que yo tengo la bondad del amor paternal de un Dios que me ama y confiar y creer en ello. Orar de acuerdo a su voluntad, y para orar de acuerdo a su voluntad, lo mínimo que yo tengo que saber es lo básico. Por lo menos debía leerme los 4 evangelios, hermano. Leer continuamente, meditar en la palabra, porque aquí me dice qué hacer. Si tengo alguna magua con alguien, me dice perdonarlo. Aún el Padre nuestro sabemos de memoria, hermano, y dice el Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La pregunta es, ¿perdonamos? Y aclara el Señor, y eso no es recitado. Deberíamos de orar también esa parte, porque Él dice, porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos te va a perdonar. Y esa parte hemos saltado, hermano. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra del Señor. Entonces hay que leer la palabra de Dios. Hay que permanecer en Cristo, hermano. Hay que obedecer al Señor. Para terminar, mi pregunta es, ¿qué nos trae a la casa de Dios? ¿Qué nos trae de estar cerca del Señor? ¿Qué nos atrae? ¿Que tu esposa te ha dicho, vamos, si no te vas a reñir, se enoja contigo? ¿O porque tu esposo te amenaza? ¿O porque tus padres te han dicho, no te voy a dar permiso si no vas a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación de venir aquí a la casa del Señor? Yo me alegro de que vengas de verdad a los buscadores, porque estás buscando al Señor. Me alegra mucho. Y seguí haciéndolo. Pero hoy no se está dando una lección el Señor. Nos está enseñando algo poderoso. Medítalo. Repasalo una y otra vez esto. Para que no te quedes frustrado ante cuando pidas algo. Pucha, Dios no me escucha. No.
revisar aquello que estoy pidiendo. ¿Soy consciente de lo que estoy pidiendo? Sí. Aquello que estoy pidiendo, ¿estoy siendo perseverante o me he limitado una vez a pedirle y más bien he puesto mi anotito ahí? Hasta en ver acá está mi anote y dice, me lo estaba orando el pastor. Todos los viernes me lo está orando. Vas a responder ya al Señor y tú feliz en tus cosas. No, el Señor te está llamando a ti a conocer esto. Te está llamando a pedir, a buscar, a llamar. Pero para que haya una respuesta y tu oración sea eficaz, ante todo, te está diciendo, busca mi reino. Y todo lo que necesitas, comer, vestir, te va a ser añadido. Dios mío. Te está diciendo, no estás pidiendo a una estatua. Reconoce mi bondad, mi amor por ti, porque yo soy tu Padre. Por eso dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Aprende a pedir. A los de la primera y la segunda generación les hemos mandado ayer una enseñanza muy poderosa acerca de la oración. Si no lo han visto todavía, tienen que verlo. El poder de la oración en el lugar secreto. Dios mío, te va a bendecir. Velo una y otra vez. Te va a hablar el Señor. Necesitamos de verdad orar de acuerdo, caminar en su voluntad, permanecer en Él, obedecer en Él. Perdón que sea repetitivo, necesito que esto entre en tu corazón. Si pudieras comprender esto, Dios mío, Cristo nos ha prometido y nos promete que Dios, el Padre en el cielo, no nos va a decepcionar, porque somos sus hijos. Él nos ama incluso más que un padre terrenal. Te lo he probado mostrándote ese ejemplo que el Señor dijo, ¿no? Y Él siempre nos va a dar lo que es bueno para nosotros. Nunca lo que es malo, sino lo que es bueno. Entender que Él desea solucionar los problemas que nosotros atravesamos. Y Él está dispuesto a darnos el pan que necesitamos cada día. Danos el pan de cada día. Dame el alimento para comer cada día. Dame el pan de cada día. Significa Dios tiene para darte cada día de tus necesidades. Pero ahí te está diciendo, pedí. El mundo, las noticias anuncian que viene un caos económico mundial, donde la pobreza va a aumentar, el desempleo va a aumentar. Pero si nosotros confiamos en este Padre amoroso, buscamos y nos esforzamos por vivir estos pasos que el Señor nos enseña en su palabra, créame, se va a cumplir donde dice, yo no he visto justo desamparado, ninguno de mis hijos que mendigue pan, porque Él es nuestro proveedor. Vamos a descansar en Él, hermano. Y lo más lindo, Él dice que nos da el Espíritu Santo como el consolador, es decir, el consejero, el ayudador. Y de todos los bienes materiales que nosotros podamos alcanzar, aún desear alcanzar, aún aquello que necesitamos para nuestro estudio, para nuestra empresa, para todo lo que queramos, hermano, lo mejor que deberíamos anhelar y recibir con gratitud es el maravilloso y lindo y precioso Espíritu Santo. Porque Él es nuestro consejero. Él nos va a guiar a hacer todas las cosas de la manera correcta. Él es quien nos va a ayudar. Esos son los beneficios maravillosos para los que buscan al Señor sinceramente. Por eso, hermanos, como dice la Escritura, Raúl, Vicky, Cintia, tu nombre, Danielito, Marito, Pati, Andrea, a todos nos dice, Ramiro, Camila, no sé, tu nombre pon aquí. El Señor te dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que le llama, se le abrirá la puerta. Esto es una promesa. Pero necesitamos entender estas cosas para que esta promesa se cumpla. Porque si no, te vas a decepcionar y vas a ser uno más del montón que está afuera decepcionado, diciendo,
Dios no me escuchó, por tanto Dios no existe. Y generalmente son personas, en su mayoría, que no oran, que vienen a la iglesia, como mi hermana decía el domingo en su testimonio, domingueros, no tienen ningún compromiso con el Señor, no aman a Dios, no conocen su voluntad, menos lo obedecen, no permanecen en Cristo, no caminan de acuerdo a su voluntad, no buscan el reino de Dios, piensan que se trata de algo terrenal, natural, y no tienen percepción que esto, no tienen la seguridad que esto se trata de lo espiritual. Dios nos libre de esto, hermanos. Necesitamos todos comprender esta verdad. Y necesitamos hacer de la oración y del Espíritu Santo nuestra mayor necesidad. Esperamos que este mensaje haya sido transformador para tu vida. Si quieres aprender más, no olvides suscribirte y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos.